Saludos hermanos, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. La verdad que esta semana fue terrible, esta semana fue triste por cosas que sucedieron. Ustedes se dieron cuenta de que hace bastante tiempo que cada semana hay alguna noticia de impacto, alguna noticia que nos hace estremecer, ¿verdad? Y yo pensaba y meditaba, ¿no? sobre estas cuestiones que sucedieron en Estados Unidos, y de cómo cada vez que sucede algo como esto se reabre un debate y se reabre las discusiones acerca de cuál es el problema. Y se habla, bueno, de las armas, de los permisos, de los test psicológicos, pero nunca se habla de la educación, por ejemplo. Nunca se habla de la familia. Nunca se habla del matrimonio. La otra vez pusieron en internet un dato de los 28 tiradores que masacraron a sus compañeros en la escuela, o entraron a otras escuelas, o que masacraron a gente en la calle. De esos 28 jóvenes que salieron a matar gente, 26 tenían un padre ausente. Interesante, ¿no? Eso no lo hablan mucho los medios de comunicación acerca de la importancia del matrimonio. ¿Cuántos niños hoy? La otra vez lo escuchaba, estaba preparando un tema sobre el pastor Bor, una charla que él dio sobre el matrimonio y la familia, y él tiraba un dato de que casi el 50% de los niños que nacían en el mundo nacían con un padre ausente, ¿sí? Nacían con una familia ya destruida, con una familia, un matrimonio roto. Y sabemos que los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación que se horrorizan con las cosas que suceden, son los que promueven la destrucción de la familia, la destrucción del matrimonio, la destrucción de la psiquis de los niños, porque desde chiquitos ya les empiezan a adoctrinar con todo tipo de desviaciones. Pero eso no lo mencionan los medios. Es más fácil decir, bueno, pasa que se venden las armas. Y ustedes saben perfectamente, por lo que la Biblia dice, que el primer homicida, que fue Caín, no necesitó un arma de fuego para quitarle la vida a su hermano. Porque no es el objeto, no son las armas. Es el pecado, es la maldad. ¿Sí? Y eso estaba mirando en los medios de comunicación esta semana, de cómo se ha perdido el foco, de cómo se culpa a cualquier cosa menos a lo que realmente hay que culpar. Las escuelas norteamericanas, desde hace décadas, desde hace mucho tiempo atrás, han expulsado a Dios de las aulas. Se ha prohibido orar en las escuelas. Se ha prohibido leer la Biblia en las escuelas como si eso fuera un delito. Pero en las escuelas constantemente se le dice a los niños que su vida no tiene ningún propósito. ¿Cómo se lo dicen a esto? ¿Se lo dicen en la clase de ciencias sociales? No, obviamente que no, pero en las clases de biología sí se lo dicen. A veces en la clase de ciencias sociales también, porque la mayoría de los escritores de ciencias sociales son ateos. Entonces constantemente le dicen a los niños subliminalmente que la vida no tiene sentido, que la vida es un mal chiste, que su nacimiento no tiene un propósito. El mismo país, Estados Unidos, y el mismo sector progresista del Partido Demócrata y la izquierda norteamericana constantemente dicen que la vida no tiene sentido cuando avalan el aborto, cuando patrocinan eso y dicen que es un derecho humano. ¿Cómo puede ser entonces que no haya jóvenes de 18 años que todavía están traumados, que están con falta de una familia, con falta de contención, con falta de la palabra de Dios, con falta de todas esas cosas? ¿Cómo puede ser que no haya chicos que no valoren la vida, ni la suya propia ni la de los demás? Obviamente que va a pasar eso. Es la causa y el efecto. Sin embargo, los medios de comunicación van a poner el foco en otra cosa, en otro lado, ¿sí? No importa la educación, no importa la falta de Dios, no importa la destrucción de la familia,
Lo que importa es que hay que regular las armas en Estados Unidos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero mientras meditaba sobre esto esta semana, decía, bueno, ¿qué generan estas noticias en nosotros? Durante meses venimos recibiendo noticias de impacto prácticamente cada semana. Cada semana hay algo nuevo que genera temor, que genera angustia, que genera tristeza. Genera realmente mucha tristeza ver estas cosas que están pasando. Y yo decía, bueno, ahora depende de nosotros. Porque yo no digo que hay que desconectarse absolutamente del mundo que nos rodea, de que no hay que ver los noticieros, que no hay que enterarse de nada. Obviamente todos medianamente nos enteramos más o menos de las cosas que pasan. Pero nunca debería ser esa nuestra única fuente de alimentación. Nuestra primaria fuente de alimentación diaria es la santa palabra de Dios. Si nosotros no permitimos que la palabra de Dios toque nuestros corazones cada día, en cada momento de nuestra vida, aun cuando estamos trabajando, meditar en ella. Si nosotros no permitimos eso, lamentablemente nuestra principal comida va a ser lo que recibamos externamente, porque aunque no nos sentemos delante de la tele a ver el noticiero, como lo hacíamos hace 20 años atrás, que esa era nuestra fuente de información, la televisión, o los diarios, los periódicos, hoy constantemente recibimos a través de las redes sociales, aunque no lo busquemos, las noticias de las cosas que están pasando. O sea, si no hacemos de la palabra de Dios nuestra principal comida, vamos a vivir al ritmo emocional que el mundo y Satanás nos den. ¿Sí? Ese va a ser nuestro ritmo emocional. Así va a latir nuestro corazón al ritmo de la flauta de Satanás. ¿Sí? Esta semana estaba leyendo así de casualidad un libro que compré hace poco, lo compré en Walmart, un libro sobre símbolos y el significado de los símbolos y de los dioses paganos, etc. Y aparecía un personaje de la mitología griega, si no me equivoco, que se llamaba Pan, que tocaba una flauta y que iba envolviendo a las personas y les iba manipulando y les generaba temor. Y decía ahí que la palabra pánico que nosotros hoy conocemos viene de ese personaje llamado Pan, que envolvía a la gente con la flauta. Es interesante de dónde viene la palabra pánico. Y me pareció una imagen muy gráfica de lo que está haciendo Satanás hoy en día. Él quiere que nosotros vivamos en pánico, que vivamos envueltos en la tristeza. Entonces, obviamente cada mañana yo voy leyendo algún salmo, algún pasaje. La semana pasada compartí con ustedes el Salmo 33, creo que 33. Y esta semana me enfoqué en el Salmo 64 y quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque el Salmo 64 habla de varias cosas que son muy actuales. Todos sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Creo que no hace falta mencionar que estamos viviendo en el tiempo del fin. Por más que no conozcamos todas las profecías de tiempo, por más que no conozcamos, todo lo que dice la Biblia sobre cómo saber que estamos en el tiempo del fin, el que nace hoy en día se va a ver en un mundo tan interconectado, ¿sí? Porque piénsenlo ustedes por un momento. En el año 1945 había gente en la Argentina, en mi país, que vivía en el interior del país, que no tenía ni idea de la Segunda Guerra Mundial, porque no había tantos medios de comunicación. Tan es así que varios jerarcas nazis se fueron a vivir a la Argentina y eran jerarcas alemanes que hablaban alemán, vivían en el interior y sus vecinos no tenían ni idea de quiénes eran. Y ellos podían hablar con su propio nombre y podían hablar de lo que eran ellos y la gente no se enteraba, porque no había tantos medios de comunicación. Hoy en día nosotros podemos saber lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y evidentemente esta es la condición previa para que el mensaje de salvación llegue a todo el mundo y los engaños de Satanás también lleguen a todo el mundo. Y se defina finalmente el destino de la humanidad. Y cada uno va a poder tomar su decisión. Estamos en el tiempo del fin, no solamente por los avances tecnológicos, por el avance del pecado,
por la repetición de muchos patrones que son típicos de los antidiluvianos, ¿sí? O sea, como nuestros días van a ser como en los días de Noé, el tiempo del fin va a ser como en los días de Noé, y como en los días de Lot estamos viendo que están sucediendo las mismas cosas, ¿sí? La misma degeneración, la misma depravación, por lo tanto sabemos que la venida de Cristo está cerca, y estas palabras del Salmo 64 vienen bien, hermanos. Necesitamos abrevar cada día de la palabra y las promesas del Señor. El primer versículo, ¿sí? Esto habla acerca de David y de las persecuciones que pasaba David, de los sufrimientos que pasaba David en contra de sus enemigos. Los enemigos de David eran enemigos, obviamente, de carne y hueso, que conspiraban contra su reino y contra su vida, pero que en el fondo en realidad estaban siendo manipulados por Satanás. Satanás era el verdadero enemigo que estaba detrás. Y nosotros vivimos hoy en esa misma situación, bajo una constante amenaza de parte de Satanás. Y por eso es que necesitamos leer cada día los salmos, los evangelios, las promesas del Señor. Nuestra vida emocional tiene que estar aferrada a las promesas del Señor, ¿sí? Y vamos a leer el primer versículo que dice lo siguiente, Salmo 64, versículo 1, escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Todos sentimos muchas veces esa falta de certeza, ¿sí? De saber si nuestras oraciones son escuchadas o no. Y por lo tanto exclamamos, igual que David, escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Clamamos para que Dios lo escuche, que nos dé una señal de que nos escucha. Y la petición más grande, más importante de David, ¿sí? Es muy interesante porque dice, guarda mi vida del miedo del enemigo. Esto es muy interesante. El lector superficial no se va a dar cuenta de lo que está diciendo, porque David podría pedir que guarde su vida del enemigo. Pero David no pide que guarde su vida del enemigo, porque el enemigo, más allá de que hay enemigos humanos, que sabemos que conspiran contra la humanidad, podemos mencionar a Bill Gates y a muchos otros, que son enemigos de la humanidad, el Papa Francisco, son enemigos de la humanidad, cometen crímenes contra la humanidad, pero más allá de esos enemigos carnales, hay enemigos espirituales, que son los que están por atrás. Y David sabe perfectamente que sus enemigos carnales son pasajeros. Hay un enemigo espiritual que está por detrás, y él no le pide a Dios que lo guarde de su enemigo, él le pide a Dios que lo guarde del miedo del enemigo. Hermanos, ¿cuál debiera ser nuestra oración? Copiemos la oración de David, guárdame del temor de mi enemigo. El enemigo va a estar hasta que Cristo venga y sea destruido por Cristo, ¿sí? Eso lo sabemos. Al final de los 1000 años, Satanás y sus ángeles y todos los que hicieron maldad van a ser destruidos, lo dice Malaquías capítulo 4, eso lo sabemos. La destrucción del mal todavía se tarda, todavía no va a ser hoy día, o sea que siempre van a haber enemigos. Pero David pide ser librado del temor del enemigo. Hermanos, nosotros no podemos vivir en temor, no podemos vivir en miedo. Y si en algún momento nos asalta el miedo, tenemos que clamarle a Dios, Señor, quítame el temor. ¿Y cómo nos quita el temor Dios? Vamos a ir a un texto sin salir de Salmo 64, o anótenlo si quieren, yo lo voy a leer, pero anótenlo si quieren al ladito. Está en Primera de Juan, un texto muy conocido, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, y hay una descripción muy gráfica de lo que significa vivir en miedo, o vivir sin el miedo. Y nos dice cuál es la contracara de vivir con miedo. Y la contracara de vivir con miedo es vivir en la presencia del Señor, y es vivir en su amor. Vamos a leerlo, eso está en 1 de Juan capítulo 4 versículo 13 en adelante, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hermanos, nuestra vista tiene que estar fija en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Lo hemos mencionado muchas veces, pero no está de más mencionarlo. Debemos meditar diariamente en el sacrificio de la cruz. Debemos tener nuestra vista puesta en Cristo Jesús y en el sacrificio expiatorio en nuestro favor, porque esa es la revelación del amor de Dios. No hay otra revelación del amor de Dios. La revelación más grande del carácter de Dios se dio en la cruz del Calvario. En eso se ve el amor de Dios. Y no podemos vivir en el amor de Dios si desviamos nuestra vista del sacrificio. Entonces dice, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿De qué manera conocieron ellos el amor de Dios? Bueno, Juan lo dice, ¿no? En Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tener nuestra vista fija en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, mirar el mundo a través de la cruz, nos va quitando, nos va limpiando, del temor del enemigo, y nos hace vivir en el amor de Dios. Dice el versículo 17, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hermanos, ¿cuál es la única manera de vivir sin temor, de vivir sin miedo, de escapar al encanto de la flauta de Satanás, que quiere hacer vivir al mundo bajo el temor? Contemplar a Cristo, contemplar su muerte, su sacrificio, contemplar, en otras palabras, el amor de Dios y vivir en ese amor. ¿Qué significa vivir en ese amor? Que no importa lo que pase a mi alrededor, Dios me ama. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque pagó el precio por mí. Pagó el precio por mí, un precio muy alto por mi salvación. Contemplar la cruz de Cristo es contemplar el amor de Dios, y aceptarlo y vivir en ese amor nos libera del temor. Así que lo primero que pide David es: líbrame del temor, líbrame del miedo. Hermanos, contemplemos a Cristo cada día, cada mañana. Dice el versículo 2, y vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 6, una promesa de justicia de parte de Dios, ¿sí? Porque nosotros vivimos en el amor de Dios, contemplamos la cruz del Calvario, pero los enemigos terrenales siguen ahí. Los enemigos carnales, obviamente, que trabajan en favor de Satanás, que trabajan para Satanás, quien es el verdadero enemigo de las almas. Y dice en el versículo 2 al versículo 6, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los obradores de iniquidad. Esa palabra secreto que está ahí, el consejo secreto o la reunión secreta de los malignos, ilustra de qué manera se mueve Satanás y de qué manera se mueven los servidores de Satanás en el tiempo del fin, en este tiempo que estamos viviendo. Se mueven a través del secretismo. Los móviles, los objetivos de los que trabajan en contra de la humanidad siempre están por detrás, ¿sí? No es lo que se muestra al mundo. Yo sé que mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que vos ves en todo una conspiración, vos ves en todas las cosas una intención secreta. Es que cuando la gente se pronuncia en favor de Satanás abiertamente, como lo ha hecho el Papa, como lo ha hecho no voy a mencionar la organización, varias organizaciones que se pronunciaron abiertamente en favor de Satanás y en contra de la humanidad, ya sabemos que sus objetivos, por más que parezcan nobles, en realidad tienen un objetivo secreto, que es destruir a la humanidad, destruir la psiquis, el cuerpo, la fe de la humanidad. Entonces tenemos que entender, hermanos, que en la batalla espiritual Satanás trabaja por medio de sociedades secretas,
por medio de acciones secretos, ¿sí? Que después se muestra cuál fue su verdadero objetivo. Dice así en el versículo 3, que afilan su lengua como espada y que estiran su arco para lanzar saetas, aún palabras amargas, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente tiran contra él y no temen. Obstinados en sus inicuos designios, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. Yo quiero llamar la atención, hermanos, a algo que se menciona acá, de manera muy sutil. ¿Cuál es la primera arma de los agentes de Satanás? En realidad esta es una arma universal, porque todos usan esta arma. Nosotros también la usamos, para bien o para mal. Pero ¿cuál es la primera arma que usan los enemigos de Dios y de los hombres? Dice que ellos afilan su lengua como espada. O sea que ni siquiera estamos hablando de armas literales, aunque usan armas literales. Pero la primera arma que usan los enemigos de Dios y de los hombres es la lengua afilada para herir el corazón y la mente de los hijos de Dios. Por eso es que los medios de comunicación están constantemente taladrándole el cerebro a la gente, taladrándole el cerebro a los niños. Vayan a ver una película para niños, cualquier película para niños, hoy tiene que tener adentro la agenda LGTB. Porque la primera arma de los enemigos de Dios es la lengua, son las palabras. Ustedes vieron que en la Biblia se habla mucho de bendiciones y de maldiciones, ¿sí? Se menciona esto. Y a veces nosotros llegamos a pensar que el tema de las bendiciones y las maldiciones son cuestiones alegóricas, pero no son alegóricas. Nuestras palabras tienen el poder de edificar o de destruir. Es muy importante, hermano. El apóstol Santiago, si no me equivoco, se pone a hablar acerca del poder destructivo de la lengua, del poder destructivo de nuestras palabras. Qué importante es, hermanos, no solamente ver qué palabras consumimos, qué palabras escuchamos, sino qué palabras nosotros tenemos para nuestra familia y para nuestros hermanos. ¿Cuántas veces le decimos te amo a nuestros hijos? ¿Cuántas veces le decimos te amo a nuestros familiares, a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces utilizamos esta arma poderosa de la lengua para el bien? ¿Y cuántas veces las podemos llegar a usar para el mal? Sin duda, Satanás, la primera arma que utiliza a través de sus agentes es la lengua, son las palabras, ¿sí? Pero vamos a leer lo que dice otro pasaje en la Biblia sobre estas conspiraciones secretas o estos consejos secretos, sin salir de Salmo 64. Si quieren, anoten los textos. Uno de ellos se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 22. Jesús, obviamente, hablando acerca de la obra de Satanás, hablando acerca de los que trabajan para Satanás, dice así, versículo 22 de Marcos 4: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser descubierto. Todas las cosas, hermanos, van a salir a la luz. Por eso nuestra obra es siempre abierta. La obra del pueblo de Dios nunca es secreta. Nunca es secreta. Siempre es abierta. Cuando a Jesús lo fueron a arrestar y le dijeron que vos andás enseñando esto o aquello, Jesús dice: yo siempre hablé abiertamente en el templo. Abiertamente. Nuestra obra es abierta. Nosotros no tenemos nada que esconder. Puede ser que a veces nos censuren algunas cosas que decimos, pero no es nuestra intención autocensurarnos o no decir tal cosa. Nosotros decimos lo que creemos abiertamente. Si algún día hay persecución, nosotros vamos a poder decir como Cristo dijo: yo siempre hablé abiertamente. ¿Por qué no vinieron antes? Porque esta es la hora de la oscuridad. Así le dijo Jesús a los que fueron a arrestarlo. Entonces imagínense si Jesús hubiese estado pensando mientras que hablaba y predicaba, sabiendo él que lo iban a arrestar en el futuro, diciendo: no, yo no voy a predicar de esto porque después por esto
van a venir a arrestarme en el futuro. No, Jesús habló abiertamente. A ellos les recriminó después diciéndole, yo siempre hablé abiertamente, pero ustedes vienen a arrestarme ahora porque esta es la hora de la oscuridad, esta es la hora de las tinieblas, esta es vuestra hora, ¿sí? Y otro pasaje que habla acerca de esto, del consejo secreto, está en Romanos capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Romanos 2, versículo 14 al 16 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos. Primera cosa importante, todo el mundo, no importa si conocieron la ley, si conocieron la Biblia, si tenían conocimiento de todos los requerimientos de Dios, Dios habla a las conciencias de cada ser humano. Todo ser humano va a ser juzgado conforme a la ley de Dios, conforme a lo que supieron, conocieron o recibieron de parte de Dios. Aún los gentiles que no tienen ley, Dios les habla a sus corazones. Versículo 15, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Toda obra va a ser traída a la luz. Todas las obras de las tinieblas que fueron hechas en secreto van a ser traídas a la luz. Y este es un llamado de atención también a todos aquellos que sabemos que de alguna u otra manera pueden llegar a escuchar este mensaje y que aún Dios los puede rescatar de ser partícipe de las obras de las tinieblas y de las maquinaciones secretas de los enemigos de Dios. Dios va a traer toda obra a juicio, encubierta, sea buena o sea mala, y todo va a ser juzgado. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto, de seguir al Señor, de seguir lo justo, de hacer lo bueno. Todavía estamos a tiempo, hermanos, ¿sí? Entonces este es el pedido que hace David, ¿sí? Que lo libre, bueno, de estos enemigos terrenales, y da una descripción, ¿no? Lo leímos en el 64, del 3 al 6, la descripción que hace en el Salmo 64 de estos conspiradores. Pero el versículo 7 dice así, fíjense cómo va a venir la retribución. Dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán heridos, y hará caer sobre sí sus mismas lenguas. Se espantarán todos los que le vieren. La palabra de Dios, la justicia de Dios, va a ser el arma con el cual han de ser destruidos los malvados. Nuevamente, Dios va a traer toda obra a juicio. Esto podemos leerlo también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, anótenlo si quieren, versículo 7, podemos leer el versículo 7 y 8, que habla acerca del misterio de iniquidad, que estamos hablando de los mismos poderes que trabajan contra Dios. El misterio de iniquidad, dice, ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio aquel que lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, y fíjense cómo dice, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dos cosas menciona acá, ¿no? El espíritu de su boca, que es la espada de la palabra del Señor, que es el arma más poderosa. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra espada, porque nuestra espada puede llegar a matar a alguien, podemos llegar a maldecir a alguien. Pero Jesús dice que lo va a destruir, el Señor lo va a destruir con la espada de su boca, pero dice algo más, con el resplandor de su venida. Porque la justicia y la misericordia de Dios, que es una gloria para el ser humano como fuego consumidor, va a destruir al pecado y a los pecadores, ¿sí? Y otro texto que menciona sobre esto está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al versículo 15, que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso todas estas promesas son para la segunda venida de Cristo. Dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre
es llamado el Verbo de Dios. Estamos hablando acá de Jesús en su segunda venida con poder y gloria, con los ejércitos celestiales, ¿verdad? Y dice el versículo 14, los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y fíjense lo que dice el 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. O sea que va a haber una retribución para aquellos que trabajan en favor de Satanás y han de ser destruidos en el contexto de la venida de Cristo, ¿sí? Esto con respecto al versículo 7 y 8 de Salmos 64. Y vamos a leer el versículo 9, ¿sí? Porque esta es la respuesta, y esta respuesta, hermanos, yo les puedo asegurar que la estamos viendo hoy día. Dice, temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán su hecho. Como consecuencia de la justicia de Dios, como consecuencia de los resultados del gobierno de Satanás, que es miseria, dolor y sufrimiento. Cada vez que el hombre reina, ¿sí?, desechando a Dios, sacando afuera a Dios, se ve la miseria, el dolor y sufrimiento. El mundo empieza a ponerse maduro para recibir el mensaje de salvación. Yo quisiera compartir con ustedes una cita de la sierva del Señor que me vino a la mente mientras leía este salmo, porque habla acerca de la condición del mundo cuando Cristo iba a venir por primera vez a este mundo, ¿sí?, en su primera venida. ¿Cómo estaba el mundo? Bueno, el mundo estaba obviamente sin la palabra del Señor, con religión falsa, con opresión, con sufrimiento. Ustedes saben cómo es la historia del mundo, siempre hubo sufrimiento, esclavitud, todo tipo de dolor, ¿no?, expresando la humanidad como consecuencia del alejamiento de Dios. Y en esa condición en que estaba el mundo es que Cristo vino a nacer. Y en esa misma condición es que el mundo estaba preparado para recibir un mensaje de salvación. El mundo va a escuchar, hermanos. Muchas personas van a escuchar este mensaje porque se van a cansar de este sistema que no satisface al corazón humano, de estos falsos dioses que se han creado los hombres que solamente les traen dolor y sufrimiento. El mundo está cansado de que no se pueda satisfacer la mayor necesidad del ser humano, que es la paz interior. Y el mundo sabe que necesita un verdadero Salvador. Dice la sierva del Señor en el capítulo 3 del Deseo de todas las gentes, en el último párrafo, en la página 23, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y escuchen lo que va a decir ahora la sierva del Señor. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. O sea, el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. La sierva del Señor dice así, en aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. O sea, los sistemas paganos se estaban desgastando. Los engaños del diablo estaban quedando sin efecto. La gente estaba cansada. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Los hombres necesitaban sentir que Dios los amaba, hermanos. Necesitaban saber que había algo más que lo que este mundo podía ofrecer. Los hombres estaban cansados ya de la falsa religión. Estamos llegando a esa condición nosotros, hermanos. La misma condición de la primera venida, estamos llegando ahora en el tiempo de su segunda venida. Dice, aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza, anhelaban conocer al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida allende a la tumba. O sea, ellos necesitaban conocer a un Dios que pudiera satisfacer su necesidad y que les pudiera prometer una vida más allá de la muerte. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Las palabras de los profetas
no eran comprendidas. Dice, los hombres moraban sin consuelo en región de sombra y de muerte. Con ansia en los ojos esperaban la llegada del libertador, cuando se disiparían las tinieblas y se aclararía el misterio de lo futuro. Hermanos, las condiciones del mundo en la época de la primera venida de Cristo era que el mundo estaba maduro, cansado de la falsa religión que no podía satisfacer el alma, y estaban anhelantes de recibir al Salvador que les disiparía las oscuridades, que les explicaría los misterios de la palabra del Señor. Hermanos, estamos viviendo prácticamente en ese tiempo. Miremos los campos a nuestro alrededor y vamos a ver que están blancos para la siega, que están casi listos para la cosecha. El mundo está cansado de la falsa religión. Levantémonos, hermanos, nosotros a predicar el verdadero mensaje que va a ser recibido como agua fresca por muchos que están sedientos hoy en día. El último versículo de Salmo 64 dice así, versículo 10: Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Cuál es el objetivo de Dios, hermanos? Lo leímos la semana pasada también en el otro salmo. ¿Cuál es el objetivo final de Dios? Que seamos felices, hermanos. Que seamos felices. Se alegrará el justo en su corazón. Si hay algo que Dios quiere, hermanos, es que seamos felices. Si la religión de Cristo no nos sirve para ser felices en medio de las tribulaciones, en medio de este mundo de pecado, e iluminar a nuestro alrededor, entonces la religión no nos sirve para nada. Texto relacionado con este pasaje, podemos leerlo en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora fíjense lo que va a decir Cristo, porque obviamente estas persecuciones que sí se cumplieron en la historia, tuvieron su cumplimiento en la Edad Media, en la iglesia primitiva, pero van a tener su cumplimiento en este tiempo final, ¿sí? Cuando la justicia sea causa de persecución, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es el objetivo de Dios para nuestra vida, hermanos? Que seamos felices, que nos alegremos aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las tormentas y las tempestades. Por eso cada uno de estos salmos que hemos leído en estos sábados, en estos cultos, tienen como objetivo final que por medio de la contemplación de Cristo, por medio de vivir en el amor de Dios, a pesar de las cosas que están viviendo a nuestro alrededor, nosotros podamos ser felices y que podamos ser la luz de este mundo sediento que está buscando un Salvador. Hermanos, espero que esta pequeña meditación les sea de bendición y que puedan tener un feliz sábado.